Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto extenderte un ciberabrazo a través de esta nuestra plataforma de La Palabra Abierta. Yo soy Félix Monegro y estoy contentísimo de que nos recibas a través de tu dispositivo en este momento, siempre con un contenido fresco y relevante para tu vida espiritual. Recuerda que si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor, hazlo, es totalmente gratis. Solamente dale en la parte que dice suscribirse. Y ahí te suscribes. Comparte también nuestros contenidos de este canal de YouTube, La Palabra Abierta, con otras personas para que así, pues, la palabra de Dios corra y sea glorificada. En esta ocasión quiero hablar acerca del tema de la Reforma Protestante, ya que estamos en la víspera de esta magna celebración. Este 31 de octubre de 2024 celebramos 507 años de la Reforma Protestante. Ahora te preguntarás, ¿y qué fue la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante fue un avivamiento inusual del cristianismo que se produjo en Europa por allá por el siglo XVI. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana se fue adueñando poco a poco de lo que es el escenario religioso hasta dominarlo prácticamente por completo. Ampliamente lo dominó, introduciendo muchas doctrinas y prácticas ajenas a las Escrituras, apoyadas únicamente en la tradición y en la autoridad papal. ¿Qué pasa? Que durante todos esos años de oscurantismo, nunca faltó quienes predicaran fielmente el Evangelio de Cristo con fidelidad, aun a riesgo de sus vidas. Ahora, ninguno de ellos, tristemente, logró el alcance y el impacto de la Reforma del siglo XVI. Este movimiento religioso transformó al mundo más allá de las fronteras de la religión. Eso es indiscutible. De hecho, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el mundo moderno es lo que es hoy como un resultado directo o indirecto de la Reforma Protestante. Un historiador famoso considera la Reforma como el acontecimiento más grande de la historia después de la introducción del cristianismo. Ahora bien, la época de Lutero y de los demás reformadores ya pasó. Ellos tuvieron su protagonismo y fueron un gran ejemplo de coraje y de gallardía para nosotros, pero resulta que ya el siglo XVI se fue y nos ha tocado una época mucho más difícil y con muchos más desafíos que la que ellos vivieron. Recuerden que allí la reforma era simplemente religiosa, pero resulta que ahora es más de ahí. Tenemos ante nosotros una sociedad que se ha corrompido a todos los niveles, a nivel familiar, social, gubernamental, político, judicial y hasta eclesiástico. Claro que sí. Las cosas que se están viviendo hoy en día han alcanzado indiscutiblemente niveles alarmantes. Corrupción por todas partes, aumento de la criminalidad, inseguridad ciudadana en muchos lugares del mundo. Así que es indudable que hoy más que nunca nosotros necesitamos una verdadera reforma. Nuestra sociedad necesita ser reformada desde adentro hacia afuera. Pero estamos hablando de una reforma que comience primero por la misma iglesia. Ahora, usted me preguntará, pero ¿y en qué cosas necesita la iglesia del siglo XXI una reforma? En muchas cosas. He aquí algunas que te voy a mencionar. Por un lado, en primer lugar, la iglesia de hoy tristemente ha implementado mucho la política religiosa y eso no está bien. Número uno. Número dos, el florecimiento de la apostasía. Terrible.
Número 3. La proliferación de negocios con el nombre de Jesús y la obra de Dios. En cuarto lugar, el abuso y la soberbia de títulos religiosos. Nosotros vemos cómo el humanismo se ha metido y la competencia entre ministerios. Eso es terrible. Número 5, mucha apatía e indiferencia. En unos, falta de compromiso y en otros, poca responsabilidad con la obra de Dios y con la persona de Cristo. Pero más, número 6, nos preocupa también que en muchos púlpitos de hoy se está perdiendo el mensaje de la sangre de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo, el mensaje basado en las Escrituras. Debo aclarar que se está perdiendo en lo que respecta a la degradación que llevan los hombres. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el Evangelio en sí mismo nunca pierde su gloria porque es fiel, puro y está intacto. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero aquí me estoy refiriendo a cómo en muchos púlpitos de hoy se está perdiendo la esencia del mensaje evangélico. El mensaje de la cruz de Cristo, el mensaje de la sangre de Cristo, el mensaje basado en las Escrituras. Número 7. Egoísmo y personalismo. Muchos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, como dice Pablo a los hermanos de Filipos. Número 8. Y por otro lado, hay una mezcla de folclores, ideas humanas y algunas verdades de la Biblia sacadas de contexto. Pero esas verdades de la Biblia no pueden ser mezcladas con asuntos folclóricos o ideas personales y concebidas por los hombres. No. El mensaje tiene que ser tal y como está en la Biblia, intacto. Debemos dejarnos de cuentos en los púlpitos, dejarnos de historias. Tenemos que volver a predicar lo que la Biblia dice a la letra. En muchos altares Jesucristo no es el protagonista, sino el hombre, el ser humano, el sujeto. El contenido del mensaje que se predica hoy, tristemente, mucho del contenido del mensaje que se predica en muchos púlpitos hoy ha dejado a Cristo fuera. Son mensajes de motivación, de estímulo personal, de superación personal, adulando a los pecadores. En eso necesitamos una reforma. Muchos predicadores hoy están no alimentando ovejas, sino entreteniendo cabras en las iglesias. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volvernos a Dios y su palabra. Eso es reforma. ¿Qué fue la reforma? Bueno, básicamente un retorno a las Escrituras, un intento decidido de conformar una iglesia que no esté infectada de doctrinas y prácticas humanas. Reformar es volver a la forma original, y eso fue lo que constituyó la Reforma Protestante hace ya 507 años atrás. Una vuelta a las Escrituras. ¿Y qué debe hacer la iglesia del siglo XXI? Precisamente debemos identificarnos plenamente con esa determinación de volver a la palabra, volver a las Escrituras, para que sea ella y no ninguna otra cosa la que rija nuestra vida como individuos y como iglesia. Así es que, feliz aniversario, 507 años de la Reforma Protestante. Para Félix Monegro ha sido un privilegio haber comentado este tema muy relevante, muy oportuno, viene al caso, porque hoy más que nunca necesitamos una verdadera reforma espiritual. Volver a la palabra, volver a las Escrituras.
Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, compartir este video con otras personas de manera que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hasta un próximo contenido. Que Dios te prosiga bendiciendo.